Hoy había una gran expectativa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por observar si finalmente los diputados de la oposición que habían llamado a una sesión especial iban a lograr el quórum para dar el debate y posteriormente los votos necesarios para modificar la ley que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia y además para modificar otro decreto que tenía que ver con la posibilidad de que cuando se habla de deuda externa, cuando el país resuelve sobre deuda externa, sí o sí tenga que pasar por el Congreso. Pero cuando parecía que todo se encaminaba, hubo algo que rompió esa expectativa y fue que finalmente no se pudo concretar el debate. Faltó quórum, faltaba poco, pero los 129 diputados no aparecieron. Esteban Paulón, lo hemos invitado aquí, es diputado nacional, es un hombre del socialismo de la provincia de Santa Fe, es rosarino y forma parte del interbloque de Encuentro Federal. Gracias por estar aquí junto a nosotros. No, gracias a vos, Silvina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Que finalmente no llegaron los 129. Bueno, pasó que el gobierno metió la cola y en el marco de un debate más amplio, que es el del presupuesto de la Nación, que se está dando también en el Congreso, así como algunos diputados y diputadas, este tema de la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia la venimos impulsando desde los años 2006, 2007. Apenas, en primer lugar, el socialismo obviamente estuvo en contra en la Convención Constituyente de incorporar esta figura, pero luego incorporada la figura, cuando la expresidenta y en ese caso senadora nacional Cristina Kirchner impulsa la ley 26.122, entendíamos que eso presentaba una anomalía institucional porque hacía que sea más fácil legislar por decreto de necesidad de urgencia, en este caso el Ejecutivo, que aparte tiene vedada la función legislativa en la Constitución, que tramitar una ley en el Congreso. Nosotros desde el año 2007 teníamos proyectos y venimos impulsando este proyecto que también tuvo media sanción, Silvina, en el año 2010. ¿Te acordás cuando se había armado el famoso Grupo A? Sí. Bueno, quienes venimos con esa convicción de hace mucho tiempo, no vimos en esta votación si estábamos votando a favor o en contra de un gobierno, con tal partido, con tal otro, sino que veíamos la oportunidad de avanzar en un tema que venimos impulsando hace mucho tiempo. Lamentablemente, algunos colegas vieron en este debate la posibilidad de fortalecerse en una negociación del presupuesto y, de hecho, el gobierno accionó ciertas cuestiones con las provincias y ahí nos quitaron este apoyo a último momento. Por eso, antes de que se caiga la sesión, decidimos postergarla hasta la semana que viene porque tenemos todavía la convicción de que puede ser posible. Si yo entiendo bien, hay diputados que negociaron el DNU en favor de mejoras en el presupuesto. Totalmente. Algunos de frente ya plantearon que no iban a dar quórum, ¿no? El caso del PRO y los radicales de Loredo, que dijeron nosotros no damos quórum porque no votamos con el kirchnerismo. Los mismos que tienen proyectos con Estado parlamentario sobre este mismo tema. O sea, diputados que tienen proyectos vigentes sobre este tema decidieron no votar sus proyectos porque no querían una foto de voto con el kirchnerismo, que yo entiendo que es una ubicación política, pero que la verdad que hoy por hoy creo que se perdía una oportunidad importante. Otros que habían dicho que nos iban a acompañar, en el camino fueron quedando en todos los bloques en función de las negociaciones y los diálogos que los gobernadores están teniendo con el gobierno nacional, viendo si de aquí al martes se llega a un acuerdo para un dictamen de presupuesto. Nosotros vamos a insistir hasta último momento, tenemos tiempo hasta el 30 de noviembre para que se trate esta ley. Diputado, ya que hablamos de presupuesto, me gustaría que podamos compartir una nota, un segmento de una entrevista con el diputado José Luis Esper, que es el que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Es esta. No tenemos plazo, se va a convocar extraordinaria si es necesario. Nosotros vamos a trabajar en comisión ya tratando el dictamen de comisión. No sabemos si vamos a dictaminar el jueves, pero el jueves en 48 horas vamos a estar en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda discutiendo el proyecto de presupuesto. Si se termina antes del 20 de noviembre de dictaminar y el 30 de noviembre la media sanción, bien, y si no, bueno, se convocará extraordinarias para que el país tenga presupuesto de la Nación. Estamos hablando de que pasado mañana, entonces, diputado, podría llegar a haber un dictamen. Se suspendieron las visitantes, las deliberaciones. ¿Pasado mañana podría haber un dictamen y luego la próxima semana al recinto? A ver, en principio el jueves había un compromiso de visita del ministro de Salud, Mario Lugones, que quedó pendiente de la semana pasada, pero tranquilamente, mientras Mario Lugones hace su exposición, se podría avanzar en el debate de presupuesto.
Silvina, yo te quiero decir que nosotros en el bloque de Encuentro Federal creemos que es importante que el gobierno tenga un presupuesto. Sí. Primero porque un presupuesto prorrogado es una mentira, porque estamos hablando de montos del año 2022, estamos hablando de un presupuesto ya prorrogado del prorrogado, porque un presupuesto prorrogado en las partidas que no ejecuta, y este gobierno no ejecutó muchas partidas, se eliminan automáticamente, por lo tanto perderíamos también recursos para muchas políticas, y porque aparte la señal que se le da hacia el exterior es importante el gobierno que muestre que tiene un plan, que tiene un rumbo. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con este modelo de presupuesto o con algunos de los puntos, lo hemos planteado, y lamentablemente tengo que decir que entre los puntos que están negociando los gobernadores con el gobierno no está incluido el aumento de las jubilaciones del 8,2% que se les robó con la inflación de enero, no está incluido las universidades, están los gobernadores buscando recursos para sí mismos. Yo creo que es un error, porque en definitiva este gobierno es un muy mal pagador de los compromisos, ya lo ha demostrado con la ley bases y va a volver a pasar. Pero bueno, evidentemente siempre es mejor que haya un presupuesto porque marca un rumbo y da una previsibilidad. Ahora, es muy interesante esto, ¿no? Porque lo que implica desde el punto de vista institucional, sin duda, que un país tenga presupuesto es lo que corresponde. Pero a la vez, según me han contado, diputado, y lo quiero contrastar con vos, hay un data circulando que señala que tanto el jefe de gabinete de ministros, ¿sí?, Guillermo Franco, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvieron una serie de llamados muy importantes a muchos diputados, muchos gobernadores, diciéndoles si bajan a dar quórum o si se debate el decreto de necesidad de urgencia, no va a haber presupuesto. ¿Te suena esto? ¿Es verosímil? Sí, por supuesto. A ver, este gobierno ha implementado en cada uno de los debates esta técnica tan remanida que parece ser la única política de Estado en Argentina, que es la política del látigo y la chequera. A los gobernadores, a distintos actores, se les plantea, bueno, si bajan a dar quórum no hay presupuesto, si bajan a dar quórum no va a haber tal obra pública, y entiendo que los gobernadores también están cuidando la posibilidad del presupuesto en función de ver una previsibilidad para el año que viene, por esto que te decía de partidas que pueden ser eliminadas. Partidas que no se actualizan. Además. O partidas que no se actualizan desde ya. Lamentablemente, en esa negociación quedan afuera dos de las causas que han sido centrales en el debate político este año y que han mostrado un consenso enorme, porque si bien nosotros no llegamos a los 2 tercios para insistir con estas leyes, 159, 160 diputados y diputadas es un número contundente. Universidades y jubilados. El pato de la boda se quedan afuera de la negociación a cambio de alguna obra pública, a cambio de algún incremento en la masa coparticipable, a cambio de la distribución de los adelantos del Tesoro Nacional. Y te digo sinceramente que yo creo que el gobierno finalmente el año que viene a los gobernadores les va a hacer el ole, como les hizo este año. Pero bueno, lamentablemente son las condiciones con las que estamos jugando. Nosotros creíamos que era importante ir a esta sesión, creemos que es tan importante que decidimos no bajarla, ni siquiera aceptar ir a perder el quórum, sino decir, bueno, busquemos una semana más, tenemos tiempo de seguir trabajando, tenemos tiempo de ver cómo avanza la negociación del gobierno en términos del presupuesto, tratemos de no cruzar este tema y acordamos entre todos los bloques que convocábamos la sesión postergar por una semana. Esperemos que efectivamente el día jueves la comisión que preside José Luis Esper se aboque a debatir el presupuesto y que podamos ver plasmados los compromisos en el texto. Diputado, ¿en qué estado parlamentario queda el otro proyecto, el de reformar las condiciones para hacer un canje de deuda, que para el gobierno era muy sensible también, porque el gobierno está evaluando la posibilidad de reestructurar la deuda en algún momento del año que viene? Mirá, creo que va a devenir abstracto porque en la ley de presupuesto, si es que se aprueba, está contemplada la posibilidad de la renegociación de la deuda. De hecho, uno de los argumentos que nosotros planteamos de por qué llevarlo al recinto hoy era que si derogábamos ese DNU o rechazábamos en la Cámara de Diputados el DNU de renegociación de la deuda, que luego tenía que tratar el Senado, como es por mayoría simple, el Senado tranquilamente antes del 30 de noviembre podría haberlo rechazado en sesiones ordinarias, allí hubiéramos tenido, el gobierno se hubiera visto obligado a aprobar el presupuesto porque tiene un artículo muy similar en el presupuesto, ¿no? Siempre el gobierno busca el atajo. Al presidente, que tiene una tendencia autocrática, siempre le parece mejor decidir solo que debatir en el marco de la democracia, salvo con la ley base y el paquete fiscal. Y en esto quiero decir también que lejos de ser esta reforma de los DNU que nosotros planteamos una medida desestabilizadora, un intento de golpe, como se ha dicho, básicamente era devolver un poco de equilibrio al sistema,
planteando que el presidente iba a poder seguir emitiendo y dictando DNU, pero que iban a tener un plazo, que en ese plazo iba a haber una negociación y un diálogo en el Congreso, bueno, que las instituciones de la democracia funcionen. Este DNU está vigente. Ahora, si se aprueba la ley de presupuesto y la ley de presupuesto en uno de sus artículos establece un criterio muy similar que está contemplado en la ley, bueno, devendrá abstracto el DNU, no habrá necesidad de tratarlo. Lo que sí, la lección al final del camino para el gobierno va a ser que hubiera sido mejor que hubiera sincerado sus intenciones de debatir el presupuesto, en qué condiciones quería debatirlo, lo hubiese traído, hubiésemos evitado semanas y semanas donde vinieron funcionarios, menos el ministro de Economía, funcionarios, algunos de segunda línea, algunos que tuvieron que renunciar, la secretaria de la cafetera que renunció, ya vino, dio alguna explicación, no quedó muy claro. Algunas áreas menores del gobierno estuvieron brindando informe, también estuvo el secretario de Educación y el subsecretario de Política Universitaria, para lo cual no va a haber presupuesto ni tampoco es parte de la negociación con los gobernadores. Bueno, tiempo precioso que se hubiese podido utilizar para debatir la regla fiscal, para debatir la renegociación de la deuda y llegar a este final de temporada de parlamentaria que termina el 30 de noviembre con un debate un poco más ordenado, con una clarificación mayor de qué es lo que quería el gobierno con el presupuesto y en ese sentido con más libertad para los diputados y diputadas de ver qué queríamos votar. De todas maneras, diputado, tengo la mirada puesta en algo que recién escuchamos en la nota con Expert y que dijo desde el PRO el jefe de la bancada, Cristian Ritondo. Va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso, hay que ver qué temario se baja, porque en las extraordinarias solo van los temas del Poder Ejecutivo. Solo los temas del Ejecutivo. Es muy probable que solo sea presupuesto para el Senado. Perfecto. Porque si nosotros el presupuesto lo despachamos antes del 30 de noviembre, ya diputados, digamos, se convoca al presupuesto, si hubiera modificaciones en el Senado volverá, pero creo que es el único tema que va a quedar. Una última pregunta. El diputado Paulón es un hombre de Santa Fe, en realidad es de Rosario, y ustedes saben que durante el fin de semana el crimen de Pillín Bracamonte, el jefe de la Barra Brava de Rosario Central, volvió a mostrar una cara muy violenta de Rosario en un momento en el cual pensábamos desde Buenos Aires que la situación estaba un poco más controlada, seguramente un poco menos violenta, diputado. Pero este asesinato de Pillín Bracamonte puede destapar una olla respecto de más violencia, puede mostrar una vez más que tal vez no termina el enfrentamiento entre sectores ligados al narco. ¿Cómo lo lees vos, que sos un hombre allí de Rosario? Primero, Silvina, decir que efectivamente en febrero y marzo vivimos momentos muy complejos con un terrorismo urbano, con asesinatos a personas, choferes de colectivo, un playero en una estación de servicio. Eso generó mucha angustia y mucha tensión en el aire. Era muy complejo estar en Rosario, ir al supermercado, ver que la gente en los negocios cerraba más temprano para poder ir de día a su casa. Y eso es cierto que en base a una acción coordinada de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, un ajuste en algunas políticas del servicio penitenciario provincial y políticas sociales que se habían descontinuado en el gobierno de Perotti, que volvió a incorporar Maximiliano Puyaro en los barrios más calientes, en los barrios más vulnerables. Eso trajo una paz a la ciudad, una relativa paz, bajaron muchísimo los asesinatos violentos. ¿Pero este fin de semana? Pero el fin de semana lo de Pillín Bracamonte obviamente vuelve a poner el tema en agenda. Nos demuestra que acá no hay terreno ganado, sino que esto es una política que tiene que continuar en el día a día y hay que seguir. A mí me preocupa mucho, y lo dije en las comisiones en diputados, yo veo una falta de ocupación completa del gobierno nacional y de la ministra Patricia Bullrich en el tema de la ruta del dinero, del lavado de activos. Claro. Aprobamos un régimen de incentivo a las grandes inversiones que no le pregunta a nadie de dónde viene el dinero. Lo dijo el presidente. Mientras venga la plata, yo no pregunto. Aprobamos un blanqueo donde se han blanqueado más de 20.000 millones de dólares que nadie pregunta. ¿De dónde vienen los pequeños ahorristas con los 100.000 dólares que trajeron? Y ahora viene la etapa de los más grandes que pueden blanquear. La discusión del paquete antimafia y otras leyes que ha planteado la ministra de Seguridad en ningún momento tocan la ruta del dinero ni el lavado de activos. Y nosotros ahí en Pillín Bracamonte vemos un caso de un narco
que fue condenado por la justicia provincial, no nacional, por la justicia provincial, por lavado de activos. Lo poco que estuvo preso Pillín Bracamonte fue por ese tema. Él tiene ramificaciones en un montón de negocios. Tenía acuerdos con la UOCRA, tenía acuerdos con, digamos, una ramificación impresionante. Muchos de esos negocios van a continuar. Si no seguimos la ruta del dinero y si no tiramos de ese hilo, va a ser muy complejo porque otros van a venir a buscar ese negocio. Ojalá no sea en una escalada de violencia, ni sea nuevamente en un baño de sangre para la ciudad. Diputado Esteban Paulón, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. El diputado Esteban Paulón